como decía, vamos a iniciar ahora la presentación de las actividades que queríamos que no fueran actividades que empezaran y acabaran este día, sino que fuese una presentación de actividades que tengan un recorrido y que este día fuese el inicio de esas acciones, de esas actuaciones de futuro. Vamos a empezar presentando, es una pena que no podamos hoy estar en el campus de Teatino por causa de la lluvia, pero os invito a ir al campus de Teatino y veréis unas banderolas que están colgadas de las farolas de las avenidas principales del campus de Teatino, que son parte del proyecto que vamos a presentar ahora. Ese proyecto es un proyecto que en realidad es global, financiado por el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, y que nos pretendíamos hacer un itinerario en la Universidad de Málaga, precisamente que sirviera como un itinerario pedagógico para la prevención de la violencia de género. No tenemos la oportunidad de ver esas banderolas in situ, pero sí que tenemos la oportunidad de que esté hoy aquí con nosotros la artista autora de esas banderolas, que ahora pasará a explicarnos su obra, pero también quería, aparte de todo, agradecer a Isabel Garnelo Díez y a Cintia Gutiérrez Gómez, que han sido las coordinadoras de esta acción, y, por supuesto, a todo el equipo del grupo de I+D que ellas integran, ¿no? Y que están hoy también algunas compañeras con nosotros. Entre otras, Tecla también forma parte de ese grupo de I+D, y Maite Méndez, que también está con nosotras aquí. Por tanto, ellas son realmente quien ha coordinado esas actividades y, por supuesto, darle desde la Unidad de Igualdad y desde el Vicerrectorado de Igualdad, Diversidad y Acción Social, desde el VIDA, nuestro más sincero agradecimiento, porque realmente fue un proyecto que nos presentaron y que nos enamoró. Esa es la palabra exacta, el enamoramiento del proyecto, porque realmente yo creo que es un proyecto muy relevante para la Universidad de Málaga. Sin más, paso a la palabra a Tecla para que presente a la artista responsable de una parte muy importante de esta acción, de este itinerario, y que se llama, tenéis aquí una muestra en realidad, son 2 carteles, pero en total son 10, que claro, no podíamos ponerlos todos aquí. Bueno, discúlpame, el itinerario se llama Un testimonio hace ciento, es donde se engloba la obra de Elo Vega. Bueno, muchas gracias, Isabel. Gracias a todos y a todas por estar aquí. Antes, perdonad, que esto de la mascarilla, esto es como un castigo celeste entre los temblores y pero bueno, antes de venir aquí, tecleo en Google Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, y me devuelve algunas estadísticas. La frialdad de los números es aterradora. Hasta 1 de cada 4 mujeres experimentan violencia física o sexual durante el embarazo. 603 millones
de mujeres viven en países donde la violencia doméstica aún no se considera un crimen. Más de 60 millones de niñas en todo el mundo son novias infantiles, casadas antes de los 18 años. Más de 100 millones de niñas están desaparecidas debido a la selección de sexo prenatal. Podría seguir. Una de cada 4, 603, 60 millones, 100 millones en bucle. Desde el Vicerrectorado de Cultura queremos agradecer al Vicerrectorado de Igualdad y Diversidad y Acción Social la labor impecable e imprescindible que desarrollan. Yo, como cada año, antes de presentar a Elo, voy a aportar a este acto un poema que en esta ocasión pertenece a la poeta y dramaturga queer sudafricana Koleka Putuma, que lleva por título Tierra adentro. Lleva fuerza el luto, desmoronarse, cosas que gotean, gente que jamás volverá a ti, y aún así nos enseñan que el luto es lo opuesto de la fuerza. ¿Cuántas y cuántos de nosotras y nosotros hemos visto llorar a nuestras madres? Ese tipo de llanto que te deja empapada, empapado en las costuras, ahogada, ahogado en agua salada, rogando auxilio con los brazos. El tipo con el que regateas para que te deje marchar con vida. Pero me han pedido que presente a Elo Vega, autora, como ha dicho Isabel, del proyecto Cover, un itinerario artístico contra la violencia de género en la Universidad de Málaga, que hoy inauguramos en el campus de Teatino, auspiciado por el Vicerrectorado de Igualdad, Diversidad y Acción Social, y en el que colabora el Vicerrectorado de Cultura y los integrantes del proyecto de I+D+I, práctica de subjetividad en la arte contemporánea, recepción crítica y ficciones de la identidad desde la perspectiva de género, que dirige Maite Méndez Bailes, y que para este proyecto concreto
ha coordinado Isabel Garnelo y Cintia. Elo es artista visual y doctora en Bellas Artes por la Universidad de Castilla-La Mancha. Su trabajo aborda desde una perspectiva crítica cuestiones sociales y políticas de género, medioambientales y de análisis cultural a través de una práctica artística que comprende la fotografía, la imagen en movimiento y el arte en la red. Sin más, tiene la palabra Elo para que nos cuente su proyecto. Muchas gracias. Bueno, buenos días y nada, empezar dando las gracias sobre todo al Vicerrectorado de Igualdad y al de Cultura, a Isabel Jiménez y a todo su equipo, y a ti, Tecla, también por la presentación y por la participación en el proyecto. Dar también las gracias a los componentes y a los coordinadores del proyecto, del I+D, de práctica de la subjetividad en las artes contemporáneas. Especialmente se han involucrado pues desde Maite, Javier, Inmaculada Hurtado, Concepción Cortés, y muy especialmente también dar las gracias a Isabel Garnelo y a Cintia Gutiérrez, que han sido comisarias y curadoras de esta parte del proyecto, ¿no?, que es así más amplio. Yo formo parte mi granito de arena es la obra Covers, que forma parte de algo mucho más ambicioso, que es de un proyecto más grande que se llama Un Testimonio C100, que tiene una web y que tiene varias patas, y que lo ideal sería que tuviera continuidad, ¿no? Yo creo que es como un poco el pistoletazo de salida para que sea un proyecto que pueda seguir teniendo continuidad, porque son importantes vincularnos desde la universidad con las prácticas artísticas, ¿no?, contemporáneas. Creo que son importantes. Quiero insistir particularmente en dar las gracias por haber facilitado la ejecución de un proyecto artístico que tiene lugar en el espacio público, porque para los artistas que consideramos que la dimensión social de nuestro trabajo es fundamental, nos encontramos con mucha frecuencia con muchísimas dificultades y malentendidos y faltas de comprensión a la hora de plantear estos proyectos fuera del ámbito especializado de las salas de arte y de los museos. Por eso, dar las gracias por el apoyo, por la comprensión, en un ámbito que a veces resulta muy difícil de comprender y que es muy complicado. Pero a nosotras nos parece que precisamente en esos espacios intermedios, que se sitúa fuera de los espacios previstos para la exhibición o exposición, donde la recepción pública es siempre mucho más limitada, sino esos espacios de tránsito donde uno está leyendo atentamente lo que le rodea, y es ahí precisamente donde con más facilidad se forja la percepción que tenemos del mundo. Y es un territorio prácticamente dominado por la publicidad comercial, donde aprendemos, y sin darnos cuenta, que estamos aprendiendo. Es precisamente en esos espacios de intersecciones y de cruces donde se plantea este trabajo con una apariencia de publicidad, de la que una se encuentra por la calle con cierto grado de sofisticación a la hora de obligarte a repensar qué es lo que estamos viendo. Es un trabajo que plantea una lectura que, digamos, a primera vista se percibe distraídamente, pero da la oportunidad de otra interpretación o de otras interpretaciones más detenidas que están camufladas bajo la apariencia de ese lenguaje publicitario y que hace uso del recurso de la paradoja para hacer cruzar imágenes, formatos y referencias textuales que normalmente no van a aparecer nunca juntas, de manera que nos ofrezca una oportunidad a repensar o a reflexionar acerca de aquello que creíamos que sabíamos. Quiero insistir, pues, en dar las gracias por esta oportunidad de trabajar en estos espacios, que son los que nos interesan, en el espacio público, muy a pesar de las circunstancias tan particulares que estamos viviendo ahora con estas limitaciones de tránsito y de circulación.
La obra cover utiliza un formato que hace referencia a las habituales publicaciones de modas y decoración destinadas al consumo masivo. Por una parte, de un público femenino en el mundo entero, una cultura vinculada al entretenimiento y al consumismo, pero haciéndoles cruzar y coincidir con otras imágenes que proceden de otros medios y que circulan además por otros medios de comunicación totalmente diferentes, como son las fotografías de prensa en las que se recogen actitudes de resistencia activa por parte de mujeres del mundo entero y en distintas épocas ante situaciones de violencia. La conciencia respecto a la injusticia y el crecimiento de la indignación son fuerzas que nos conducen a desafiar y transgredir los límites impuestos por el orden establecido. En ese proceso, la presencia de mujeres no es tan inusual como pretende hacernos creer el relato hegemónico. En contra de ese canon, desde los años 70 se ha ido levantando una interpretación alternativa, crítica y militante en torno al concepto Her Story, frente al término en inglés History, un juego de palabras a través del cual reivindicar una historia de ellas. En este sentido, hay que señalar que cuando hablamos de violencia de género o violencia contra la mujer, pensamos siempre en la violencia física, pero esa es la expresión más extrema de esta violencia estructural, que forma parte de este orden patriarcal. Una expresión verdaderamente sangrante de las diferentes formas de opresión que tiene la violencia ejercida hacia las mujeres. Las campañas inmediatas de concienciación son verdaderamente indispensables y son urgentes, sabiendo los números de víctimas que tenemos al año. Pero el papel del arte y también el de la universidad tiene que obligarnos a ir más allá, a proponernos una reflexión que nos permita encontrar el origen de esa violencia. Es muy importante que conozcamos el significado de las fechas que conmemoramos, conocer nuestra genealogía. Estamos conmemorando un 25 de noviembre, pero no podemos olvidarnos de que esa fecha coincide con el secuestro, la tortura, las violaciones y el asesinato de las hermanas Mirabal que luchaban contra la dictadura de Trujillo en la República Dominicana. María Teresa, Patria y Minerva hicieron posibles, con otras organizaciones políticas, derrocar al régimen totalitario de este dictador. Se empezó a celebrar en Latinoamérica y desde el año 93 la Organización de Naciones Unidas decidió que era un día para hablar de la violencia contra las mujeres. Me parece importante tener esto para no desvincularlo de esa opción revolucionaria y política que está hablando de este día, ¿no? Pensemos que todos los sistemas de opresión y que siempre han necesitado la violencia para imponerse, para perpetuarse, pensemos en una dictadura o en la esclavitud, no solamente se va a sostener con una violencia física o con una violencia así directa, se necesita del término que acuñó Pierre Bourdieu de la violencia simbólica, en el cual esta violencia simbólica se ejerce de un modo continuo y es tan poderosa gracias a que nos resulta invisible, a que permanece difusa a través de un imaginario, de un conjunto de ideas, de valores, de creencias, de la publicidad, que nos hace ver que esa desigualdad, que esa opresión, que esa violencia es el estado natural de las cosas, que siempre ha estado ahí. La mayor eficacia que puede tener es que quienes la sufren no se dan cuenta de que la están sufriendo y las aceptamos como tal, y que son así, que estas situaciones de injusticia no se pueden revertir y que no se pueden transformar. Las estrategias que utiliza esta violencia simbólica es la que ataca directamente a nuestros cuerpos, pero es mucho peor porque se nos mete en ellos. Y sacarla es lo complicado de esto. Y para eso, para tratar de sacarnos esa violencia simbólica que tenemos todas interiorizadas, necesitamos otros imaginarios. Para lograr la visibilización de la violencia simbólica contra las mujeres, se precisan que se pongan en crisis los procesos de subjetivación por esa condición que hemos interiorizado cada una de nosotros. Y el arte es sin duda una de estas formas.
Estas fotografías muestran o sugieren, digamos, la raíz profundamente patriarcal de las estructuras del Estado y la necesidad de reconocerlas como tales, y que sean un paso indispensable para poder enfrentarnos a su transformación. Y eso exige valentía, porque tal y como las fotografías muestran, hay una desproporción enorme de fuerza y de recursos. Podemos ver exactamente esta, ¿no? Pero que en ese reconocimiento de que la razón y la justicia están de nuestra parte es desde donde debemos intervenir. Esta fotografía es de 1914, es Emmeline Pankhurst, arrestada en el Palacio de Buckingham. Pertenecía al movimiento sufragista británico y luchaban por los derechos del voto de las mujeres. Hacer visible que los derechos de los que hoy gozamos son frutos de una lucha. En ese momento era ilegal lo que estas señoras estaban haciendo. Al igual que me imagino que tenéis todas estas imágenes, pues son desde protestas frente al Pentágono contra la guerra de Vietnam, desde los eventos a favor de los derechos civiles en Estados Unidos, durante un desalojo en Italia de unas señoras de su hogar, desde unas indígenas en el estado de Chiapas que 2 meses después de una gran matanza, de la matanza de Acteal, en el año 97, impiden que el ejército entre en sus comunidades, desde minorías étnicas orientales que viven en campos de concentración y que las mujeres impiden en un momento dado que las fuerzas del orden intervengan, desde Camboya, desde imágenes de Palestina de una señora enfrentándose a un militar israelita, o la última imagen que forma parte de las postales es quizás la más reciente, es de 2016, y es un 11 de septiembre en Chile, que se conmemoraba el aniversario o sea, era un homenaje en Allende después del golpe militar de Pinochet, y que esas marchas y que esas manifestaciones de todas estas mujeres ha conseguido que incluso ahora, hace muy poquito tiempo, se va a tener que revisar la Constitución chilena, ¿no? Por eso insistir mucho que es importante conocer todo este tipo de imaginarios para saber que no estamos solas, que la lucha a veces tenemos que formar parte de una ilegalidad y de un momento concreto para ponerlo en crisis y conseguir los derechos que hoy estamos utilizando. Y bueno, Cover está claro que tiene una intención didáctica y educativa, pero desde luego no es autoritaria para nada, ¿no? Es a través de esta documentación ficción crear unos registros de algo que no sucede. Estos son como falsas portadas de revistas, pero no, estas mujeres o esta historia no forma nunca parte de esa revista o de ese imaginario colectivo que tenemos, ¿no? Se plantea como un ejercicio que persigue más bien plantear cuestiones comprometidas acerca de nuestra responsabilidad como lectoras, como consumidoras de imágenes, y hacernos preguntas y saber identificar y releer estas imágenes con las que nos están bombardeando continuamente, ¿no? Esa quizás es la mayor de las posibilidades del arte, ofrecer a través de la provocación una interpretación activa, con la imaginación, la seguridad de que otro mundo no solo es posible, sino que es necesario. Muchas gracias. Muchas gracias, Elo, de verdad, muchas gracias por tu obra, porque tu obra nos permite reflexionar en profundidad sobre las causas de la violencia sexista, y además nos da también soluciones para abordar la lucha contra esa violencia. Muchísimas gracias por tu colaboración con la Universidad de Málaga, de verdad, y muchas gracias también a tus compañeras del grupo de I+D, porque gracias a ellas te he podido conocer también a ti. Muchas gracias. Gracias.